Bueno, pues vamos a ver cómo han arrancado los 35 del IBEX la semana. Porque bueno, ha habido un poquito de todo y vamos a ver. Empezamos por Acciona. Bien, Acciona lo que vemos es que la semana pasada dio una señal alcista después de la corrección. Bueno, de hecho rompió esta tendencia bajista y ahora pues parece que quiere continuar subiendo. Sabemos que tiene además una resistencia muy importante aquí en la zona de 147, que coincide con los máximos que marcó allá por 2008, antes de la gran caída de todos los mercados, por lo que si de este nivel atacara a los 147 y fuera capaz de superarlos, la subida podría continuar siendo muy fuerte. Y hay que tener en cuenta que Acciona tiene una parte de renovables que parece que está empezando a volver a gustar al mercado. Vamos a ir viendo. Bien, el caso de Acerinox. Bien, Acerinox había subido muchísimo y ahora, sin embargo, parece que hay una cierta rotación de sectores y que el mercado no está muy por la labor de seguir apostando por Acerinox. De momento lo que vemos es aquí un soporte más o menos importante en la zona de 11.60. Yo creo que es bastante importante porque en el muy corto plazo sería una especie de hombro, cabeza, hombro, y si perdiera esa zona lo más probable es que continuara cayendo. Hay que tener en cuenta que cuando un valor está muy alejado de su media de 200 es más probable que tenga una corrección hasta esta media y a partir de ahí continúe subiendo, por lo que cuanto más alejado esté de la media de 200, más riesgo hay de una corrección más o menos violenta, por lo que el stop quizás hay que tenerlo muy claro. Bien, el caso de ACS. ACS, sin embargo, ya está en su media de 200. Aquí, por ejemplo, en la zona de aquí, pues era un poco más arriesgado porque podía caer a la media y así ha hecho, ¿no? Lo que también es cierto es que desde la media suele tener estos movimientos al alza. Aquí, cuando hay un rechazo en la media, es un buen momento de compra. Otro rechazo en la media, otro buen momento de compra. Y aquí hemos visto otro rechazo en la media con esta vela que vimos el jueves. Así que, de momento, podríamos hacer una apuesta en ACS para el medio plazo. Ahora mismo este nivel de mínimos no lo debería de perder. Yo pondría ya un stop aquí, en estos niveles, en la zona de 25,40. Casi lo pondría mejor un stop de cierre porque dentro del mismo día hay veces que hay vaivenes, pero tenemos una posibilidad de un valor muy interesante con un stop cercano con vistas al medio plazo. Seguimos, vamos con AENA. Bien, el turismo está defraudando últimamente un poco porque, bueno, vemos que la vacunación va a más, que el verano puede ser bastante bueno, pero sin embargo, las turísticas no acaban de arrancar. Técnicamente no están todas igual. En el caso de aquí de AENA, pues vemos que tiene en la zona de 150 una resistencia muy importante. Y aquí lo que ha hecho ha sido apoyarse varias veces en la media de 200, como decíamos antes. Desde el último apoyo volvió a la zona de 150 con muchísima fuerza. Me gusta este movimiento, pero lo que me gusta más es que esta caída parece que se ha parado en niveles más altos que la caída anterior. Es decir, que aquí ya le podíamos trazar una especie de tendencia alcista en el último movimiento. Y bueno, aquí cuando rompió esta bajista ha tenido un primer movimiento al alza, ahora una corrección y parece que este movimiento podría también romperlo de nuevo al alza y entonces ya enfrentarse a los 150. De momento, lo dicho, no han empezado mal, están subiendo, pero necesitamos un cierre por encima de 144,20 aproximadamente para ya ver más fortaleza en el valor. Bien, seguimos con Almirall. Almirall lo ha hecho fenomenal. La verdad es que aquí, fijaros lo que os digo, la media 200 que bien funciona. Aquí se separó, se subió fuerte, se apoyó en ella un par de veces y a partir de aquí ya ha saltado al alza y sigue subiendo. Ahora tenemos máximos y mínimos crecientes. La media esta de 10 periodos está sirviendo aquí de soporte y para las estrategias de más corto plazo se podrían tomar posiciones con un stop por debajo de los 13,78. La verdad es que es un valor que ha mejorado mucho su aspecto y ya pues eso parece que tiene pinta de querer volver a la zona de sus máximos históricos allá por los 17,55. Seguimos ahora con Amadeus, otro del sector turístico, pero Amadeus últimamente está demostrando más fortaleza que el resto, ¡Atención! Aquí ya hizo un buen movimiento al alza,
corrigió una parte importante del movimiento, pero continúa otra vez. Esto es importante. Yo creo que Amadeus, al igual que Aena, tienen mucha más estabilidad que el resto de las turísticas. Y aquí, bueno, pues en esta zona, en la zona de los 64 aproximadamente, tiene un nivel de control muy grande, que es el que debería atacar con fuerza para ya irse a buscar la zona de sus máximos anteriores a la pandemia, que coinciden con sus máximos históricos, muy cerca, bueno, casi muy cerca de los 80. Ahí es donde debería ir este movimiento. Si le vemos fortaleza, es capaz de superar los 64,5 aproximadamente. Desde luego ha empezado bien la semana, tiene buen aspecto. Bueno, y ahora vamos a ver un sector que lo ha hecho muy bien, que es muy parecido a Acerinox. Estamos hablando de ArcelorMittal, que le pasa un poco lo mismo que a Acerinox, que veíamos, ¿no? Que después de una subida muy fuerte estamos empezando a ver un cierto movimiento que ya no demuestra tanta fortaleza. De hecho, la media de 10 periodos ya está con tendencia negativa. Y en el caso de Arcelor es normal que haya una cierta rotación de valores, que este valor seguramente ya ha hecho pues mucho de lo que tenía que hacer. Y ahora lo que vemos es que no tiene fuerza para recuperar esta vela negra, con lo cual podríamos ya directamente salir y solo volver a entrar si superara los máximos de esta vela. Pero para más seguridad habría que salir si se pierde este último soporte, porque se perdería pues la carencia de máximos y mínimos crecientes allá en la zona de 24,20. Si perdieras 24,20, seguramente volvería a buscarse esa media de 200 periodos, que es lo más normal. Y bueno, esto es un poco lo que hay que hacer, ¿no? En la bolsa, ir cambiando de sectores y de valores en función de la fortaleza que vayamos viendo, y para eso están estos vídeos, para ver en directo qué fortaleza se le ve a un valor u a otro. Y bueno, los bancos, atención con los bancos, porque también están demostrando una cierta debilidad, cosa que no ocurría hace unos días. Y esto quizá debería alertarnos, ¿no? Bien, el caso de Sabadell es normal porque es el valor que más había subido. Esta subida fue espectacular, ¿eh? Fue una subida muy, muy grande. Y ahora a partir de aquí, pues bueno, tuvo una primera caída que se recuperó muy rápido. Pero ahora, esta vela de hoy, la verdad es que es una vela envolvente, a falta de ver cómo cierra, pero es una vela envolvente bajista, que hace pensar que mientras esta pequeña directriz bajista que ya se está marcando no sea superada, parece momento de no estar en el Sabadell, a menos que se supere ese nivel o que la caída sea más profunda, en cuyo caso ya veremos. En el caso de Bankinter, pues bueno, lo hace mejor. Aquí esto parece una consolidación en 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y esta que salta al alza, pero lo cierto es que si perdiera estos niveles por debajo del último movimiento, muy cerquita está, bueno, bastante cerca, en la zona de los 4,645 aproximadamente, si perdiera estos niveles, cambiaría el aspecto. Es decir, que es un valor para mantener claramente, pero si pierde ese nivel, hay que salirse. En el muy corto plazo, ojo, lo que pasa es que está muy cerca, está muy alejado de la media de 200 y el riesgo que tenemos es que, aún siendo alcista, tenga una corrección seria, y eso es lo que podría pasar en cualquier momento en todos estos valores que están alejados de la media. Por eso mis estrategias en los valores que están alejados de la media siempre son una estrategia de corto plazo. En el caso del Santander, pues pasa un poco parecido, que se está viendo una cierta debilidad en el sector, quiero decir, a ver, no hay gran debilidad, pero hoy, por ejemplo, vemos que el sector bancario no está tirando. El otro día ya vimos un día que ya podría ser un poquito preocupante y de momento no pasa nada, pero hay niveles que no se deberían de perder. En el caso del Santander, yo ya le pondría un stop muy ceñido por debajo de esta pequeña vela de martillo que marcó la semana pasada, el jueves, en los 3,2520. Es decir, yo por debajo de 3,25 directamente no tendría Santander y esperaría a ver qué hace. En el caso de BBV, pues también lo está haciendo bien, como todos los bancos, la verdad, pero bueno, pues esta cierta debilidad relativa que está teniendo hoy no debería ser grave, a menos que continuara profundizándose y perdiera estos mínimos que marcó
pues la semana pasada, tanto el miércoles como el jueves, y coinciden en la zona de 4,93, por lo que es un valor para estrategias de muy corto plazo, porque está alejado de su media 200, igual que el resto de los bancos. En el caso de CaixaBank, pues bueno, pues le pasa también lo mismo. Yo aquí tampoco le dejaría bajar mucho más de este nivel en los 2,74. De momento no hay ninguna señal de peligro auténtico hasta que no pierda ese nivel. Pero si lo pierde, sí que habría que andar con cuidado. Y eso es un poco lo que nos está dejando este lunes, inicio de semana, en el IBEX. Quizás uno de los datos importantes. El sector bancario está flojo. Bien, vamos ahora por Celnex. Y Celnex, sin embargo, es todo lo contrario. Celnex está con mucha fuerza. La semana pasada, cuando aquí, bueno, pues después de esta subida tuvo esa corrección, pues aquí estábamos vigilándola porque en cualquier momento podría volver a subir. Ya sabéis, un valor alcista hay que buscar en la corrección momentos de compra. Y bueno, pues mira cómo lo ha hecho de una manera espectacular. Ahora mismo ya quizá habría que esperar otra vez, pues eso, si se quiere entrar a la vuelta, a ver si se produce a la ruptura de resistencia en la zona de 47,90, pues posiblemente podría volver ahí y ahí podría darnos una nueva opción de compra. Valor alcista ya, por encima de la media 200 y con posibilidad de ir a buscar la zona de sus máximos históricos, aquí en los 53,50, y ya veremos si superarlos. CIE Automotive. La verdad es que es un valor que también lo está haciendo muy bien, un valor claramente alcista, por encima de su media 200, ni siquiera se acerca a la media y va haciendo pues pequeñas correcciones en el camino, pero al final siempre cada vez más arriba. Cuando vemos esto, lo que hay que hacer es ponerle un stop cada vez más alto por encima de los mínimos que son crecientes. Así ahora mismo da la impresión de que CIE debería mantener el nivel de los 23,20 como último soporte. A partir de ahí todo pinta bien, pero si saliera a ese nivel, pues quizá sería señal de riesgo importante. Hay otro nivel ya para los que vayan muy a corto plazo, que sería este de aquí, la zona de 24, que ya sería una primera señal de debilidad. Entonces quizás la zona de 24 ya nos daría señales, pues eso, peligrosas. Bien, vamos a ver ahora Enagas. Esto va por orden alfabético, como estáis viendo. Bien, el caso de Enagas, esto no pinta nada mal, más bien al contrario. Este sí que es uno de los valores que me gusta a mí ahora para tener en el medio plazo. ¿Por qué? Porque sale justo de la media de 200, ha pasado de bajista a alcista y desde aquí podría tener mucho camino, mucho recorrido al alza. Ha roto la tendencia bajista que teníamos aquí claramente, se ha apoyado en su media de 200 y desde aquí está haciendo máximos. Así que bueno, valor interesante para el medio y corto plazo. Endesa también lo está haciendo muy bien, parece que puede volver a ser el momento de las eléctricas. Fijaros qué bien lo está haciendo. El viernes dio una señal un poco rara, parecía un poco fea, pero hoy vuelve con fuerza y no pasa absolutamente nada aquí. El aspecto muy bueno, valor muy interesante la compra en esta zona, porque después de superar los máximos que tenía por encima de la media 200, que ya le confieren un aspecto positivo y alcista, después de esto ya se apoya muy bien en esta zona y sale al alza con violencia. Eso es una señal de fortaleza, una señal clara de cambio de tendencia, una señal de que Endesa ya es alcista de nuevo, que le podemos trazar esta tendencia alcista y mientras la mantenga estar en Endesa, y que el objetivo además está bastante cerca, que es superar sus máximos históricos aquí en la zona de 24,60 aproximadamente. Bueno, aquí podemos decir que hay una franja, ¿no? Ya más bien de resistencias que empezaría en los 24,20 y acabaría en los 24,65. Esa franja, en teoría, es un nivel muy difícil de superar y a la primera que llegue no creo que lo consiga, pero también por el mismo motivo, si fuera capaz de superar esos niveles, la subida posterior podría ser de aquellas que hacen época, podría ser muy buena. Así que Endesa es un valor que sin duda hay que tener pues en pendiente, no hay que estar pendiente de él.
Vamos ahora con Ferrovial, sector construcción. Que bueno, este sector de la construcción ha tenido una caída estos días un poquito más fuerte que el resto de los valores, pero seguramente ha sido una ocasión de compra. Ferrovial también es uno de estos valores que ha pasado de ser bajista a ser alcista, justo aquí, cuando superó este nivel, que son los máximos por encima de la media de 200, y a partir de aquí fijaros con qué violencia ha saltado, consolida, y desde aquí probablemente continúe subiendo, así que es un valor claramente alcista, máximos y mínimos crecientes que mientras se mantengan, pues hay que permanecer en este valor quien esté en él. Vamos ahora con Fluidra. Este es uno de los valores que la verdad lo ha hecho genial, entró hace poco en el IBEX, quizá por eso pues tenía menos adeptos, pero desde luego quien confió en él a partir de que superó la media de 200, pues ya veis lo bien que le ha ido, ¿no? Al final, esto es lo que hay que hacer con los valores, ¿no? Estar en valores alcistas, lo más cerca posible de la media 200 si la idea es mantenerlo para el medio plazo, y a partir de aquí, pues bueno, pues intentar apurar el movimiento. En este caso, ahora ya las compras siempre tienen que ser con una estrategia de corto plazo, porque si no, en cualquier momento nos podemos comer una corrección terrible que vaya a la zona de su media de 200. Fijaros que ya hay síntomas de nerviosismo, porque aquí en este día llegó a caer un 10%, un valor en máximo histórico. Pero sin embargo, a partir de ahí se ha rehecho y parece que quiere continuar con la subida. Así que bueno, de momento el stop está un poquito alejado porque sería por debajo de estos mínimos, que marcó aquí en la zona de 29.45, pero es un valor claramente alcista que podría continuar subiendo. Y bueno, vamos con un valor que no es alcista, de los pocos del IBEX que no son alcistas, que no sea el único. Estamos hablando de Grifols. Bien, Grifols no puede con la media 200. ¿Veis lo que os digo, no? Es un poco lo contrario. Cuando un valor está por encima de la media 200, se acerca a ella y sigue subiendo. Cuando está por debajo de la media 200, se acerca a ella y sigue bajando. Y esta es la situación que tenemos en Grifols. Lo más inteligente es no estar en un valor bajista hasta que cambie y vuelva a ser alcista. Así que de momento parece que no es momento de estar en Grifols. Es cierto que aquí tenía un soporte muy importante y esta pérdida y posterior recuperación del soporte suele ser una señal alcista porque se trata de un fallo bajista. Cuando esto ocurre, muchas veces es el inicio de un cambio de tendencia en el valor. Para eso necesitamos verle por encima de la media de 200. Aquí a mí lo que me gusta es que ya tenemos una señal clara, y es que aquí superó la media 200 por muy poco y aquí hubo un rechazo en la media, ¿veis? Esta vela negra es un rechazo a la media de 200 y lo que nos dice es que si este rechazo acaba siendo superado es una señal muy positiva, por lo que podemos estar pendientes de Grifols y si fuera capaz de superar esta zona de máximos allá por los 24,13, aquí seguramente por fin Grifols volvería a ser alcista y yo probablemente me la planteara para comprar. Pero hoy por hoy, hoy en día, de momento, no me interesa Grifols por el aspecto técnico que tiene. No estoy hablando de si la empresa es mejor o peor. Bien, vamos a ver ahora IAG, que bueno, IAG es uno de estos valores que bueno, lo hemos hablado antes en el tema del turismo, que yo creo que debería subir con fuerza, pero no acaba de hacerlo. Es uno de estos valores que si sube con fuerza yo quiero estar en él, y eso mismo provoca a veces que hagas entradas que bueno, que tengas que salir, ¿no? En algún momento. Ahora mismo la figura parece una clara figura de consolidación para seguir subiendo, pero no debería tardar mucho en hacerlo ya. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues hoy parecía que lo hacía bien porque superaba los máximos de esta vela negra del otro día, pero parece que está flojeando. Sería muy importante que hoy acabara en la zona de máximos del día, es decir, que recuperara. Hoy he hecho máximo 2.2940, pues eso, ¿no? Que recuperara esos niveles sería muy buena señal en el corto plazo. Sin embargo, si ahora continuara bajando y perdiera los mínimos en la zona de 2.20, pues bueno, pues ahí ya cambiaría el tema y volvería a ser peligroso. Bien, el caso de Iberdrola,
como el resto de las eléctricas que estamos hablando, tiene muy buen aspecto. Ha hecho algo muy interesante, que es superar la tendencia bajista de la corrección, ¿no? Eso es una de las cosas que yo me fijo mucho y que lo que me dice es que lo más probable es que continúe la subida. Con el primer objetivo será superar estos niveles, que son los máximos que marcó en 11,735, y a partir de ahí debería ir a buscar sus máximos históricos y, por qué no, intentar superarlos en la zona de 12,38. Además, Iberdrola se ve favorecido por todo el viento a favor que hay en las energías renovables, porque tiene una parte importante de renovables, y eso parece que ahora, sobre todo en Estados Unidos, con Biden en el poder, pues se ve bastante beneficiado y ya se está hablando mucho de eso, ¿no? Y eso lo único que hace es que tenga, como yo digo, el viento de cola, y es muy posible que continúe mejorando. Bien, en el caso de Inditex, vaya con Inditex, un valor que sin hacer mucho ruido sigue subiendo con fuerza. Fijaros aquí el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? En el momento en el que una corrección rompe la tendencia bajista de la corrección, con una vela además ya interesante, ya esta media de 10 sirve de soporte y el precio va subiendo y esta media nos va delimitando la subida. Por lo que esa es un poco la idea, ¿no? Tener los valores cuando hay que tenerlos. Aquí era una muy buena compra porque justo se apoya en la media 200 y desde aquí se pueden buscar compras de medio plazo, ¿no? Que es la que tenemos ahora aquí. ¿Cuál es el único problema que tenemos en Inditex? Pues bueno, problema relativo, que está muy cerca de su máximo histórico. Entonces, eso no es que sea un problema en sí mismo, eso lo único que es que tiene una resistencia muy importante muy cerca, y después de esta subida tan grande lo normal es que no pueda superarlo a la primera. De hecho, si pudiera superarlo a la primera, lo normal sería que se pasara un tiempo más o menos largo consolidando por encima y a partir de ahí nos diera una compra muy fiable, pero de momento quizás es una situación en la que hay que vigilarlo, pero igual no entrar ahora porque hemos pillado un poquito tarde. Y bueno, Indra, que ha sido la noticia de la semana pasada porque, han destituido a su presidente y ahora pues han puesto a otra persona al cargo que no parece que guste mucho a los inversores. Yo ahí ni entro ni salgo si es mejor o peor. Yo lo que veo es cómo reacciona el precio ante una noticia y a partir de ahí es cuando hay que tomar una decisión u otra, ¿no? De momento lo cierto es que la media 200 la ha perdido en un primer momento y ahora está luchando para ver si la recupera o no. El soporte también lo ha perdido, pero ha sido algo fugaz. Tenía un soporte en 7.23, ha marcado un mínimo esta mañana en 7.13 y a partir de ahí está reaccionando. Pueden pasar dos cosas, y es que siga reaccionando y acabe aquí arriba, en cuyo caso es una señal de compra, o bien que acabe abajo perdiendo este soporte, en cuyo caso es una señal de huida, hay que salir de este valor. ¿Comprar ahora o no comprar ahora? Bueno, pues se puede tomar una posición con un stop por debajo de los mínimos de 7.13, como una posición arriesgada pero especulativa que podría salir bien. Lo mejor de todo sería esperar a que supere los máximos de hoy, esa sería un poco la clave, en los 7.58, para hacer una compra pues con más seguridad. Bien, seguimos con los valores del IBEX 35 este lunes, a ver cómo están arrancando. Y vamos con Colonial. Bien, Colonial es este valor que a mí me gusta mucho, que os lo llevo diciendo tiempo porque ha superado un nivel realmente importante, que es este nivel de aquí, esta zona de resistencia, que además ahora se ha convertido en soporte, por lo que técnicamente estamos en una situación ideal de compra. ¿Cuándo dará el pistoletazo de salida? Pues veis aquí esta vela negra. Pues en el momento en que supere los máximos de la vela negra, esa será la señal, 8.81. Esta mañana ha marcado 8.80, o sea que estamos ahí. Parece que esto es un movimiento en contra de la tendencia principal, que es donde hay que buscar las compras. Y bueno, pues si supera 8.81, seguramente vaya a superar máximos. En el caso de Mapfre también está en el sector financiero y se ve bastante afectado por todo lo que pase en la banca.
Y bueno, pues está en la misma situación, una situación en la que parece que le está costando ya últimamente, pero que es alcista y que mientras mantenga esta estructura se debería mantener. El soporte yo ahora mismo pues lo veo aquí, en la zona de 1,81, nivel que no debería de perder, y si no lo pierde pues hay que seguir estando aquí, pero si lo perdiera pues cabe la posibilidad de volver a buscar la media 200 con una caída un poco importante. Bien, el caso de Meliá, volvemos con el turismo. Bien, vemos que el turismo no lo está haciendo mal del todo. Hoy la señal de Meliá no es mala. Meliá podría estar haciendo una consolidación en 5 ondas, una onda 1, 2, 3, 4 y la quinta es la que rompe al alza y le tendríamos que pedir que superara, pues eso, ¿no? Sería este nivel para ser más claro, la zona de 6,89 sería una señal bastante clara. De momento, el hecho de que hoy esté con fortaleza, pues es bueno, ¿no? Porque llevaba ya unas semanas que la fortaleza brillaba por su ausencia. Así que bueno, vamos a ir viendo, pero no pinta mal. Bien, el caso de Merlin, pues es un caso muy parecido al de Colonial. Se dedican a lo mismo y normalmente van a hacerlo parecido. Pero es verdad que Merlin, pues últimamente ha tenido ahí unos ciertos movimientos que han hecho dudar, ¿no? De hecho, aquí muchas velas negras seguidas, después de la recuperación otra vela negra, y yo diría que Merlin, a menos que recupere esta vela negra, los máximos de esta vela, pues quizá no habría que tenerlo aún en cartera, ¿no? La zona de 9-10. Yo me abstendría por el momento en el corto plazo porque podría continuar la corrección. Es un valor alcista, pero en el corto podría corregir un poquito más. Seguimos con la electricidad. Naturgy lo hace muy bien. Aquí, bueno, con la noticia de la OPA, pues subió con fuerza y a partir de ahí sigue poquito a poco. Y bueno, pues de momento es un valor que lo está haciendo bien y lo debería continuar haciendo bien con tranquilidad. Y bueno, vamos a otro valor negativo, Farmamar. Que bueno, la verdad es que esto es una pena de valor porque es de los pocos valores que han pasado de alcistas a bajistas en plena época alcista y eso pues es una cosa que no, en fin, que no es buena, ¿no? Que es una cosa preocupante realmente. Es verdad que ya nos lo hizo aquí, ya nos hizo una señal bajista que al final acabó en nada y volvió a ser alcista y ahora lo está volviendo a hacer. A ver, nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles al análisis técnico porque es la base de la operativa que yo hago y que al final se demuestra que al medio plazo es lo que funciona y lo que hace sacar rentabilidad a los mercados. Y lo que hay que hacer es pues estar cuando hay que estar y no estar cuando no hay que estar. El año pasado estuvimos mucho porque había que estar y sacamos mucha rentabilidad. Hubo fases en las que no estuvimos, evidentemente, y nos vino bien no estar. Aquí este año pues ha empezado con fuerza, pero ahora, bueno, se está desinflando de una manera brutal. Lo más preocupante de todo es esto, ¿no? Esta señal alcista que dio, que luego acabó siendo un fallo, porque un fallo alcista tiene implicaciones bajistas. El problema aquí es que ha tenido una caída fuerte y esto es una consolidación. La consolidación suele definirse hacia la misma dirección que venía, hacia el mismo sentido. Es decir, que si viene cayendo y tiene una consolidación, lo más probable es que continúe cayendo. Eso es lo que nos dice la teoría. Es verdad que yo no descarto que aquí haya hecho un fallo alcista, que ahora haga un fallo bajista y que acabe subiendo con fuerza. Pero lo que no voy a hacer es comprar por si acaso pasa. Yo estaré pendiente y si me da señales importantes, pues a lo mejor entro en una estrategia de momento de corto plazo. Aquí, ¿cuál sería la estrategia buena? Pues bueno, cuando vemos una señal, aquí hubo una vela negra, pues si aquí hubiera superado la vela negra esta, pues para adentro, pero como no lo ha hecho, aquí hay otra vela negra, pues bueno, pues mira, si superáramos los máximos de esta vela, que fueron del viernes en la apertura, hizo 83.32, pues se podría volver a hacer un intento, ¿no? En Farmamar, a ver si esta teoría es correcta. Pero de momento lo que nos dice el gráfico es que hay que estar fuera, hay que esperar, hay que buscar señales positivas y si estas se producen, pues ya entraremos.
Bien, el caso de Red Eléctrica, otra eléctrica, y como vemos el sector está muy fuerte y este valor ha pasado también de bajista a alcista, pero no nos ha dado un punto en concreto, porque muchas veces hay un nivel aquí que le cuesta y cuando lo supera nos da la señal, ¿no? Aquí ha sido un poco complicado porque lo ha hecho directamente, sigue subiendo y no ha habido ningún movimiento en contra de la tendencia principal, que bueno, posiblemente lo tenga pronto. Pero bueno, es un valor que ahora mismo pues es muy probable que tenga una corrección en el corto plazo, pero que ya vuelve a ser alcista porque la media ya parece que toma esa pendiente, ¿no? Es un valor para buscar compra en correcciones cuando las tenga. De momento no la ha tenido, pues con tranquilidad podemos esperar un poco. Bien, nos quedan ya solamente 5 valores de los 35. Aquí tenemos a Repsol, que Repsol la verdad es que parecía que ya superaba estos máximos. Este día acabó muy bien, este día se dio un poco de vuelta y aquí ya la verdad es que no lo hizo demasiado bien. El viernes ya mejoró y hoy parece que quiere mejorar. Bien, esto es un primer intento de superar una resistencia fallido, pero la caída no ha sido muy pronunciada, por lo que probablemente haga un segundo intento y a lo mejor ya lo consigue. Así que bueno, de momento bien, es un valor que se puede tener en cartera, pero que yo creo que no habría que dejarle caer ya mucho más de los 10,69. Si perdiera esos niveles, seguramente la corrección es que no ha acabado y todavía corregiría un poco más. Bien, el caso de Gamesa, que la semana pasada nos dio ahí un susto positivo, diciendo que posiblemente Siemens iba a retirarla y lanzar una OPA, pero al final quedó en nada. Y de momento, pues bueno, el sector, ya digo que es un sector que tiene el viento de cola y eso puede ser que en cualquier momento haga que suba con fuerza, pero en el corto plazo no ha sido capaz de dar las primeras señales alcistas contundentes, porque esta media de 10 de momento no la ha superado claramente. Sin embargo, es uno de estos valores que si diera una señal alcista yo creo que sí que podríamos estar en él. En este caso, si superara los máximos del viernes en 26,84, parece ser que podría ser un buen momento de tomar posiciones. Vamos con Solaria, que Solaria sí que ha dado una primera señal positiva. Vamos a ver. Solaria esta mañana ha caído un poco hasta la zona de 16,20, pero está aquí en plena lucha por recuperar la resistencia que ahora se ha convertido en la zona de 13,25, 16,25 aproximadamente, ¿no? Podemos decir que hay una señal muy positiva, que es que la media de 10 ya está mirando al alza, esta vela es bastante buena, y aquí el hecho de recuperar un soporte perdido ya es buena señal, pero es verdad que todavía no lo ha recuperado del todo, es decir que debería hoy acabar bien para ver esa recuperación más clara, y a partir de ahí, si fuera capaz de superar esa media de 200 y sobre todo superar estos niveles de 18,55 aproximadamente, es cuando ya nos daría una señal de vuelta clara. Esa sería un poco la idea en Solaria. ¿Se puede hacer alguna prueba ya? Sí, con un stop muy cerquita. Yo creo que el stop ahora mismo estaría por debajo de esta vela blanca, es decir, aquí en los 15,77 sería el stop, y mientras mantenga esto, pues se puede hacer una apuesta por si acaso de verdad sí que hay un giro claro al alza y bueno, y se le puede sacar buena rentabilidad. Dos valores nos quedan. Telefónica, que la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Justo aquí, bueno, aquí en la media de 200 era el momento en el que daba una señal de compra buena para el medio plazo, coincidiendo con esta vela blanca. Y desde entonces pues mantiene esta media, ¿no?, de 10 periodos, así que de momento tranquilidad, alcista y puede seguir subiendo. Y por último ya tenemos aquí a Viscofan. Viscofan es un valor que lo hizo muy bien durante la pandemia, pero luego aquí pues le ha costado, ¿no? Está aquí con una grandísima consolidación durante mucho tiempo, pero tampoco ha llegado a ponerse bajista, ¿no?, como otros valores, como le ocurrió por ejemplo a Grifols. Sin embargo, cada vez que se acerca a la media de 200, pues aunque la pierda un poco, siempre vuelve con mucha fuerza al alza. Aquí también vuelve al alza, aquí también, y aquí fijaros cómo también desde aquí se ha girado al alza y ya apunta de nuevo esta curva alcista
a que quiere hacer algo más. Yo creo que en algún momento, y no tardando mucho, acabará por subir y enfrentarse a sus máximos históricos, que ahora mismo están en 62,85. Así que, bueno. Pues esto ha sido todo. Esto ha sido cómo están los 35 del IBEX el lunes, cómo han arrancado y a ver cómo continúan durante toda la semana. Que vaya bien esta semana.